lejos, siempre detrás de una pantalla. Hay gente que trabaja, que lucha y no descansa. Sigamos trabajando en movimiento, somos los que estamos atrás de la televisión, imagen de trabajo. Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos. Estamos de día. ¿Por qué? Porque nos encontramos en Campana, en el camping El Canal del Satsai, que si no lo conocés siempre te digo, vení, visitalo, mira lo que son las imágenes, pileta, tenés bungalows, tenés un lugar extraordinario para poder pasar un día en familia en caso de que no te quieras quedar a dormir. Parrillas, juegos para los más chiquitos de la familia, realmente un lugar, como siempre te decimos, bien familiar, que es lo que importa con la familia de televisión, valga la redundancia. Y hoy nos encontramos en un programa muy especial, es la antesala del Día Internacional de la Mujer, y me pongo seria en este punto porque, recordemos, no se festeja. No se festeja. El Día Internacional de la Mujer es un día en donde hay que pensar, en donde hay que ver cuáles son las políticas, por ejemplo, para implementar. Algo que se nos está haciendo muy, pero muy complicado, esto desde ya. Pero voy a empezar. Paquita, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Sabi? Gracias por estar con nosotros. A ustedes por invitarme. Y dos compañeras que se encuentran aquí, que tuvieron la gentileza de llegar hasta el canal, hasta el camping. ¿Cómo andás, Sandra Pereira? ¿Qué ¿Todo tal? bien? Todo bien, un gusto. Igualmente, Ana Mendía, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias por venir. 3 mujeres dentro del movimiento obrero. Y ¿cuáles son las tareas que se pueden, o cuáles son las políticas que se podrían implementar de aquí en adelante, aunque cueste un montón, ¿no? A ver, Sandra. Implementar, bueno, la verdad que la reforma laboral viene, sobre todo afecta directamente la actividad de las mujeres, porque bueno, ya ser mamá, ocuparse de las tareas de cuidado y demás, implica un horario, tener previsibilidad de horarios. Ese es un tema que vamos a tener que trabajar mucho porque la mujer trabajadora necesita previsibilidad absoluta, si no, no se sostiene la estructura familiar, por un lado. Bueno, el tema de la línea 144 también, no sé, se están desmantelando muchas herramientas de ayuda y de contención. Y yo creo que hay que ir como una por una a ver. Estableciendo, ¿no? Prioridades, sí, a ver sí, por sí. dónde se empieza dentro de todo lo roto. Sí, hay mucho para hacer, mucho para hacer. Claro. Hay mucha madre sostén de hogar que tiene 2 empleos y yo desde que salió este proyecto, que ahora ya lamentablemente es ley, me pregunto, todas las personas que tienen 2 empleos porque con uno solo no llegan a fin de mes, ¿cómo van a hacer con el segundo empleo si nunca saben a qué hora van a salir del primero? Bueno, creo que hay una cosa muy pensada, ¿no? Me da toda la sensación. Hay un sistema pergeniado como para poder romper esa estructura y esos valores que durante muchos años, te digo tiempo, años, estuvimos tratando de visibilizar hasta que se lograron y ahora obviamente retrocedimos, ¿no? ¿Cuál es tu visión, Ana? Esas conquistas que habíamos logrado y que eran muy importantes para la mujer trabajadora, estamos teniendo mucha fragilidad en este momento. Se está borrando muchos derechos y muchas igualdades que habíamos conseguido. Es un tema a trabajar, como dicen las compañeras. El tema de cuidados es un tema primordial para trabajar. Ahora, para aquella compañera o mujer que nos está mirando trabajadora, ¿cuáles serían las vías en este punto que le quedan como para poder reclamar en su lugar de trabajo o cuáles serían los derechos que tiene? Bueno, fundamentalmente acercarse a su sindicato. Fundamentalmente, porque en este momento lo único que nos puede salvar es la unidad del pueblo obrero, no hay otra alternativa. Y esto las mujeres lo entendimos hace muchos años, porque cuando todavía las centrales obreras tenían una rispidez entre unas y otras, las mujeres fuimos las primeras en salir en unidad a la calle, porque aún con nuestras discrepancias políticas entendimos que trabajadoras somos todas, con derechos, más derechos, menos, o sea, con empleo registrado. Si fuera o adentro de tu casa, claro, ¿no? Claro, fuera o dentro de una estructura sindical, cualquiera sea, la realidad es que tenemos los mismos problemas. Entonces, cualquier trabajadora que se encuentre en cualquier problemática no tiene en este momento nada mejor que sus compañeras y su dirigencia sindical. Ahora, en Salco, por ejemplo, Sí. Que en general los locutores cumplimos un turno Sí. de 6 horas. ¿Eso lo pueden modificar? Esperemos que no.
Esperemos que no, porque aparte las 6 horas del locutor tienen que ver con que uno está frente a un micrófono 6 horas, ¿no? Si bien tienen un momento de descanso y demás. A ver, nosotros esperamos que no y, como decía la compañera, la unidad de las mujeres trabajadoras, o sea, si yo estoy en una radio donde las voces que sostienen la radio son todas voces femeninas y todas esas mujeres tienen tal vez otra actividad, tienen hijos, tienen una familia, tienen alguien a quien cuidar, horarios que cumplir, es como que si todas juntas dicen, no, esto no se puede permitir, es inviable. ¿Por qué es inviable hoy en día? Porque la familia no es la familia de hace 100 años atrás. Hoy en día hay muchísimas familias que la cabeza de la familia es la mujer y está sola con los hijos. ¿Cómo va? Más en este momento, ¿no? Sí. Donde el desempleo es tan grande. Entonces, es inviable. O sea, hay que apelar a la unidad, al sentido común, a los sindicatos, por supuesto. Para mí esto va a generar, no sé. ¿Cómo es la realidad de los trabajadores de publicidad? Nosotros tenemos 3 ramas. Ajá. Yo vengo de la rama de investigación de mercado. Gracias al sindicato tenemos un convenio que nos permite trabajar 6 horas. Nosotras estamos en la calle y muchas compañeras viajan muchísimo para trabajar. Medimos rating, medimos comunicación. Y se hace muy duro el trabajo, muy, muy duro en la calle. Más aún en el momento donde todo se digitaliza. Así que estamos en ese terreno que resbala a veces, sí, peleando mucho lo que tenemos como convenio y que se quiere modificar. Y a ver, estamos ahora ya en el sábado, mañana es un día donde se esperan muchas mujeres y también disidencias, atención porque Sí. muchos están acompañando el movimiento. ¿Qué se va a hacer? Bueno, el lunes 9 estamos convocando 15:30 horas desde la CGT a la Plaza del Congreso y movilizar a Plaza de Mayo. En esta oportunidad, algunas organizaciones gremiales estamos convocando a todos nuestros cuadros, porque entendemos que la lucha o sea, el monstruo que tenemos adelante a vencer es muy grande. Las mujeres solas no lo vamos a conseguir, los varones solos no lo van a conseguir. Así que, bueno, en esta oportunidad algunas organizaciones gremiales estamos diciendo es con todos, en esta es con todos. Y Nosotros convocamos el lunes 9, 14:30 en la sede de nuestro sindicato, en BID 2011. De allí vamos a marchar y también les pedimos a que vayan directamente a la plaza si es que les resulta más cómodo y bueno, y a todas las mujeres. Ya hemos demostrado las mujeres el poder que tenemos realmente, el poder a todas las edades. Nosotros en publicidad convocamos a la plaza directamente, cada una los que estamos en otras organizaciones paralelas, como en mi caso que estoy en el Parlamento de las Mujeres, nos reunimos en Piedras y Avenida de Mayo a las 16 horas para marchar juntas. Okay. El sindicato apoya esta lucha, ¿no? Esta conmemoración, porque como vos decías, no es celebración. No. Las raíces están allá en 1909 en Nueva York con la fábrica Cotton, donde pelearon por los derechos y los salarios. Bueno, tristísimo. Totalmente. Gracias, Ana, y gracias, Sandra, por venir. Al contrario, gracias. Y por tener también otras voces que nos permitan conocer cómo es la forma de trabajar, cuáles son los convenios, ¿no? Y la importancia de tener esto que en algún momento uno sueña cuando estudia, que es ese trabajo registrado, ¿entendés? Porque te daba la seguridad, la estabilidad, porque, bueno, todo eso. Hoy parece que lo que ya teníamos recontra claro hay que ponerlo en duda. Gracias a las dos. Gracias a Vos, Paqui, ustedes. te quedás un cachito. Bueno, dale. Porque, se hizo una juntada muy, pero muy importante aquí en el canal, Sí. que tiene que ver también con aquellos sectores que más lo necesitan, comienzo de clases, y verdaderamente eso es muy importante con la ayuda de todos. Sí. Estuviste con Justo Lamas. Exacto. ¿Vemos? Dale. Y después desarrollamos, dale.
Y estamos con la gente del SAT. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. La verdad que felices de una vez más poder traer la donación de las familias trabajadoras de televisión y de las empresas de la industria que se han sumado también en un momento donde el pueblo más necesita. El pueblo siempre salva al pueblo, así que gracias por ocuparse y bueno, acá descargando con los chicos. ¿Y qué fue lo que trajeron? Bueno, hay de todo. Hay carpetas, útiles, kits escolares completos directamente, hojas. Así que bueno, todo lo necesario, algunos guardapolvos, mochilas, mira, todas las donaciones que las familias trabajadoras de televisión acercaron para los chiquitos que más necesitan. Bueno, esto, ¿no? Y más en este tiempo donde los trabajadores han sido golpeados. En este caso, más allá de la necesidad de cada uno, siempre el pueblo pensando en el pueblo. Siempre pensando en todos y que el pueblo salva al pueblo siempre. Bueno, cambiamos en este punto de invitados. Vamos a hablar, obviamente, con la Paquita sobre la entrega de útiles, pero saludo antes a Horacio Resegor. ¿Cómo estás, Horacio? Bárbaro, acá bárbaro. ¿Viste? Claro. Está bárbaro. Lindo perfecto, día. está hermoso. Claro, tal cual. ¿Cómo estás, Carlos de Raimundo? ¿Todo bien? Muy bien, la verdad que este lugar es precioso, ¿no? ¿Viste? Te baja. Cambia. Sí. Cambia el aspecto, la vida. Y con todo lo que nos pasa, esto es un lugar donde nos invita a pensar que las cosas pueden ser de otra manera. Bueno, eso ahora lo vamos a charlar. Paqui, nos quedaba pendiente la entrega de útiles con Justo, ahí te veíamos en la nota, obviamente. Me encantó la última frase, el pueblo salva al pueblo, siempre, salva ¿no? al pueblo. O sea, cuando todo se viene abajo, la Argentina, para mí, mi mirada sobre nosotros, sobre el pueblo, es que tal vez no votamos muy bien, pero cuando hay una situación crítica, el que está al lado siempre es un ciudadano, es el pueblo. El gobierno puede estar o no, en este caso no, pero bueno, ahí se nota que a pesar de cómo se derrumbó la economía, de cómo le pegó la economía a los salarios y demás, cómo las compañeras y los compañeros de televisión y algunas empresas de la industria también han acercado sus donaciones y la verdad que ver la cara de esos chiquitos que probablemente es la primera vez en su vida que tienen algo nuevo o en muy buen estado. Y por ahí es como empujarlos a que empiecen la escuela con un poquito más de ganas, porque lo único que los puede sacar adelante es la educación y eso la Fundación por los Chicos lo tiene súper claro. Y bueno, ahí nosotros acompañando, como siempre. Buenísimo, la verdad, gracias, gracias. Bueno, con esta imagen había algo que Paquita hizo mucho hincapié que tiene que ver con la educación, una educación en un presupuesto nacional que tiene cada vez más porcentaje a la baja, una ley de universitarios que también no se respeta, se pisotea la Constitución. Domingo abrieron las sesiones ordinarias del Congreso. El presidente de todos los argentinos estaba ahí presente, que todos estábamos esperando, bueno, cuáles son las medidas que va a lanzar, ¿no? Para la industria, cuáles son las medidas que va a lanzar para los jubilados, cuál es la cantidad de presupuesto que va a otorgar a la salud de todos los argentinos, hospitales, salitas y demás, cuáles son los programas. Nada. Lamentablemente, nada. Me gustaría saber, ¿qué les pareció a ustedes? ¿Qué te pareció el discurso de Milei? Desastre. La verdad que tener un presidente que está solamente para la confrontación, para gritar, y sin ideas, porque un presidente cuando va a hacer una apertura en las sesiones lo que debe hacer es decir lo que hizo y decir lo que va a hacer, ¿no? Para eso se habla en una ordinaria en el Congreso. Pero acá lo que vimos es que no hay políticas de ninguna manera y se dedicó a confrontar con parte de la oposición, ¿no? Y lo que más aborrezco es esa personalidad que tiene de insultar y de agredir a todo el mundo. Eso. Nunca mejor puesto ordinarias. Exacto. Sí. Ordinario él como presidente. Pero bueno, es lo que hay. Y si por lo menos sus políticas dieran resultado, entonces uno se banca lo que tenga que bancarse, ¿no? Pero lamentablemente... Sí, te bancás lo ordinario, diría. Claro, sí, claro, exactamente. Pero lamentablemente estamos en un país netamente en recesión, donde obviamente la gente está haciendo un sacrificio sobrehumano y nadie sabe para qué. Carlos, ¿qué te pareció? Y lamentablemente, o sea, es la afirmación de que arrancó este gobierno, que es, digamos, dejar de lado... Es muy difícil decirlo porque en realidad votamos democráticamente para un proceso de organización en el cual, digamos, se discuten ideas y nos encontramos con un presidente que en realidad no le interesa la Constitución,
no quiere saber nada con las leyes, hemos perdido el sentido de la nación. Uno vive en una nación donde dice, bueno, tenemos un territorio propio, con gente adentro, para que tenga trabajo, para que tenga salud, para que tenga educación, y nos encontramos con un presidente que en realidad más bien le gusta hablar de intereses de otros lugares, como si esto fuera una comarca, ¿sí? Un principado, y hace referencia a otros lugares del mundo que no somos nosotros. Uno se siente realmente no representado para nada e insultado, como decís, porque están en lugares donde de alguna manera, aunque expresen, digamos, direcciones económicas que nada tienen que ver con el pueblo, con el laburante, con la gente de clase media, pero por lo menos que no te maltraten, que no te insulten. Hay algo de lo cual él habló, hizo mucho hincapié, que tiene que ver con la apertura económica. Una apertura que está para los grandes y los que tienen espalda y los que pueden jugar en la timba, les viene fantástico. Discriminada es. Pero para la industria, la nuestra, la nacional, el que tiene una pyme, aunque sea un poquito más grande que una pyme, lo destroza. Así hablaba el presidente de la apertura económica. Cuando uno abre la economía, eso permite a los consumidores el ingreso de bienes de mejor calidad a menor precio. Obviamente, si la empresa local no puede competir, quiebra y despide gente. Sin embargo, eso es una parte de la historia. La otra parte es que ahora el consumidor ahorra dinero al comprar el bien importado y ese dinero lo utilizará en comprar otros bienes, generando así puestos de trabajo en otro sector de la economía, el cual es más productivo y por ende podrá pagar mayores salarios. Bueno, gracias a la gente del CEPA, a Julia Estrada, a Hernán Lecher, por este material. Yo realmente no entiendo. Porque o sea, lo explica muy bien abajo, ¿no? Uno cuando se pone, a medida que habla el presidente, va viendo la contradicción que tiene, ¿no? Con lo que dice y lo que pasa. Sí. Es increíble porque no se habla de un respeto, ¿no? Ni Esto tampoco es como cuando Adorni le dice a Majul, si yo me compro un pantalón afuera, ¿en dónde se pierden puestos de trabajo? Y digo, ¿por qué no le contesta, no? Bueno, es retórica la pregunta, claro que todos sabemos por qué no le contesta. Pero digo, ¿se puede ser? Sí, se puede. ¿Se puede ser tan cínico? Viste que empezás a hablar como para ver si en realidad lo que vos estás pensando es, y sí, es. No, y además, ¿cómo volvemos a repetir? Porque uno lo escucha, y uno esto lo escuchó cuando era muy chico. Yo en la dictadura estaba final de primaria, y es el discurso de la dictadura militar. Sistema donde... Y no solo ¿Te acordás de la publicidad? Claro, sí, había una publicidad había una publicidad en televisión. Comprá afuera, que lo de afuera es mucho mejor que lo que hacemos acá. Así era la publicidad. Exactamente. Las sillas que no se rompen. Era increíble. Pero lo peor es que no es solamente la dictadura. Hablamos de la dictadura, hablamos de la década del 80, hablamos de la década del 90, hablamos del 2001. Siempre terminó igual, se repite. ¿no? Pero siempre, el problema es que siempre terminó igual, nunca cambió eso. Entonces, ¿es lo mismo? ¿Vamos a terminar igual? Bueno, todos los que analizan la situación económica, de hecho en Actores el otro día fue como un furor, claramente porque después de Homo Argentum, con el tema de Francella, y la parada, porque el que vio la película es la batalla cultural de Milei. Obvio. Es exactamente la batalla cultural de Milei, lamentable a mi gusto. Pero después hoy te encontrás hace 3 días con un Francella diciendo, y sí, la verdad es que la situación está terrible, no hay puestos de trabajo, no se crea ficción. En nuestra industria. Imagínate lo que viven de una fábrica. Ni hablar. Entonces, en nuestra industria que hay parte que se trabaja porque estamos en vivo, hay canales de noticias, Sí, hay claro. streaming, hay poquito laburo, pero se mantiene la industria funcionando. Sí. Además de las industrias cierran. Nosotros acá no vamos a cerrar los canales, pero hay mucho menos trabajo. Ahora, lo que pasa con las demás industrias, FATE, esto, lo otro, todos los días vemos cuántas empresas cerraron. Una por día, una por hora en realidad, en un momento. ¿Por hora? Una por hora. Una por hora. Eso lo dice todo. Santa Fe, por ejemplo, tiene 8.000 puestos de trabajo menos. Pero recordemos que el presidente también en la apertura de sesiones decía, no,
acá todo el mundo habla del desempleo, pero no crece el desempleo. Lo que crece es la cantidad de gente que busca trabajo. Claro. Pero en realidad ese es un mensaje recontra engañoso, porque en realidad la gente busca trabajo porque le cerraron la empresa, por ende no tiene dónde trabajar. Entonces, Sí, además es la pérdida y la caída, el retroceso a lugares que ganás. Cuando uno dice, uno tiene un gremio y te pagan en blanco y vos tenés tu aporte jubilatorio y te empiezan a decir que estamos en un recambio, pero él no, es un retroceso a la baja de dignidad, a la baja de la salud y hacer trabajos por lo que sea, de la manera que sea y con bajos ingresos. Entonces, es muy difícil. Cuando hablamos de la ficción, uno tranquilamente puede decir que nosotros en la Argentina éramos un país que cuando teníamos la ficción de televisión abierta, eso da una cantidad de tiempo de trabajo que vos decías, de nosotros era 6 meses de contrato con un doble contrato, ya hablabas 1 año y medio, 2 años. Bueno, hoy eso desapareció. Cuando nosotros hablamos de la ficción a nivel internacional, es muy poco el recorrido que tiene a lo que nosotros trabajamos. Entonces, evidentemente, cuando Francella habla, como le ha pasado a muchos actores y actrices, que en el reconocimiento propio tenían un lugar. Cuando vos pasás a un mercado internacional pasás a ser un desconocido donde volvés a hacer casting. Claro. Esa baja de calidad es terrible. Y eso que nosotros somos un país que podemos decir, además en medios audiovisuales, que tenemos las capacidades a nivel internacional que son maravillosas. Totalmente. Carlito pertenece a la Asociación Argentina de Actores. Claro. No lo dijimos, sí, claro, por eso. No lo dijimos, no porque pero lo tiene grafiado, porque a mí no me gusta. Claro. Muy bien. Pero la realidad es que me gustaría escuchar lo que decía el presidente de la Nación sobre esto que estábamos hablando, sobre la desocupación. A ver. ¿Qué alergia le tienen a los datos? El desempleo bajó. Dedicate a recitar poemas y hablar de los datos, no, porque de eso no sabes nada. Bueno, energúmeno, decía Reinaldo Sietecase en su editorial después del discurso del presidente el domingo. Daba toda la definición de energúmeno. No la voy a repetir porque no me acuerdo textuales las palabras, las tendría que buscar. Pero si no, buscala vos que estás en tu casa. Y era realmente esto, porque uno dice, bueno, ¿está loco o no está loco? Pero él dice ahí que de datos no sabes nada. Sí. Los datos son una realidad. Bueno. Y lo saca, todo eso que se ve ahí sale del INDEC. De entidades oficiales, claro. De entidades oficiales del INDEC. Entonces, si el que no sabe nada de datos es él. Si vos escuchás el discurso y mirás los informes oficiales que emite su propio gobierno lo contradice. Por eso digo el nivel de cinismo, de estar afirmando algo, gritándolo a los cuatro vientos, mientras que tus propios organismos están diciendo otra cosa. Él mismo, los otros días en un programa de radio, mostraba recortes de... Primero eran 9 millones de personas que sacó de la pobreza y ya llegó hasta 15 millones. Y siempre mencionaba el 30%, o sea, como un 30% nunca puede ser o 9 millones o 15 millones. O sea, el nivel de ignorancia que maneja él y la gente que lo escucha y le cree, ¿no hacen un análisis de que lo que está diciendo es absolutamente contradictorio? Pero es que ni siquiera, hasta en un punto, ni siquiera es necesario un análisis, Paquita, porque si vos caminás la calle, que es lo que debería hacer el político, no estar detrás del escritorio todo el día o tuiteando, si vos caminás la calle te encontrás. No te digo solamente en la ciudad de Buenos Aires, porque ahora salís de la ciudad de Buenos Aires y la realidad de Cava se vive en otros lugares. Tenés a los pibes jóvenes fuera de su casa viviendo en la calle. Entonces, no hay que ser demasiado, diríamos, ¿no? Digo. Bien. Pero bueno, yo lo que creo que lo que defienden es, ellos saben lo que están haciendo, lo que están aplicando, porque tanto Sturzenegger como Caputo ya lo hicieron 3 veces. Entonces, la ideología es la misma. Y Bullrich. Saben lo que están haciendo y saben las consecuencias de este programa económico. Con la salvedad de que esto... del 2001. Sí, ¿viste? pero con la salvedad que ideológicamente esto no es la derecha tradicional, ¿no? Es la ultraderecha, es otra cosa que tiene otros pensamientos diferentes de lo que es la derecha tradicional argentina. Recomiendo una serie, vean Salvador, que habla mucho, es una serie española, 8 capítulos, cortita, donde ahí van a entender qué es la ultraderecha. La CGT marchó, de hecho, a tribunales, hizo una convocatoria allí. Claramente, algo que ya se sabía,
la ley de reforma, esta modernización laboral, va a ser judicializada, ¿verdad? Esto es una realidad. ¿Quieren contar un poquito qué pasó? No, bueno, lo que discutimos en CGT obviamente era qué pasaba una vez que salga cuál era la actitud nuestra hacia una vez que esté agotada la reforma, ¿no? Entonces hubo todas reuniones con los abogados, los distintos gremios, bueno, y lo que se decidió fue esto, ¿no? De empezar a impulsar la judicialización a través de la CGT, que va a ser atacar todo, sobre todo los colectivos, ¿no? Porque los individuales, seguramente los gremios lo van a hacer a través de individualmente con sus trabajadores. Pero los derechos colectivos seguramente no van a ser general la impugnación de la ley en general, sí en muchos artículos que directamente son inconstitucionales. Por ejemplo, el derecho a huelga, que esto está normatizado por la Organización Internacional del Trabajo, tiene otros estándares, ¿no? Así que bueno, eso es lo que se hizo y ya lo habíamos hecho contra el decreto 70, que logramos parar mediante un amparo una vez que el decreto empieza a funcionar. Obviamente todavía las presentaciones no está promulgada la ley, seguramente esta semana va a estar promulgada y reglamentada, en los cuales seguramente también nos vamos a encontrar con sorpresa, porque cuando uno reglamenta, ¿no? Termina de aplicar lo que no pudo. Exactamente, nos vamos a encontrar con muchas cosas que no están en la ley o más la interpretan de otra manera en la reglamentación. Así que bueno, eso es la primera etapa, por eso fue un respaldo para hacer esta presentación y bueno, ahora después seguiremos la normativa yo creo que la CGT tiene que tener, igual que ellos, Carlito está en la CTA, claro. Nosotros entendemos que también el paradigma es el cambio político. Si no hay un cambio político, esto se va a profundizar y yo creo que nosotros como trabajadores y como ciudadanos tenemos que intentar profundizar y que el peronismo discuta o debata cuáles son su plataforma política, que tiene que ayornarse, tiene que discutirla y tiene que cambiar de acuerdo a los momentos políticos que estamos viviendo. Estamos en un mundo completamente diferente donde se sentaron las bases de la comunidad organizada, ¿no? Entonces, bueno, me parece que hay que ir por ese lado y fortalecer algo que sea la representación de un movimiento nacional y popular, ¿no? Perdón, ¿querías hablar? No. Carlito va... No, yo creo que como dice Horacio, tiene que haber una preocupación mayor. O sea, los sindicatos de la Asociación Argentina de Actores, nosotros tenemos 5 convenios colectivos de trabajo en los cuales el planteo, como dice él, si bien uno va a ver la parte legal, lo que suceda, es a rajatabla seguir defendiendo los convenios como desde el 73 y el 75 que tenemos nosotros. Y sí creo que la discusión vuelve a ser qué país queremos, con qué gobierno y qué representa. Porque esto es fundamental. Hay esta locura que nos genera un gobierno en el cual se la pasa hablando de la política, mal de la política, pero construyen adentro de un congreso haciendo política. Entonces, esa destrucción, ese detonar una bomba, digamos, adentro de un congreso para hacer cualquier cosa, como ciudadanos, como gente, los que laburamos, tenemos que recuperar ese lugar. Los sistemas de organización se tienen que entender que en algún momento y en todo momento sirven para ayudar y defender condiciones de trabajo. Si esto no se entiende, estamos en un problema. Los sindicatos son una herramienta. Muchas veces quieren colocar a las personas. Las personas hay que colocarlas si no cumplen con lo que dicen las normativas o lo que defiende un sindicato. Si no, es todo lo contrario. Uno a veces invita a que participe. Tenemos un problema y la sociedad realmente está atrapada por consignas, aparecen diablos y el poder establece diablos y de golpe hay que atacar. Eso fue contradictorio también lo que dijo, ¿no? En una parte acá no se mostró, pero cuando habló del Congreso, estamos en la casa donde estamos, claro, a lo que llamó nido de ratas. Bueno, porque va cambiando, según es la cantidad. Porque los trató de rata, de no sé de cuál, y ahora, bueno. Pero bueno, era un... Gracias, Carlos. Me acordé de eso. Gracias, Carlos, un placer. Igualmente. Gracias, Paqui. Gracias a vos, Sabi. Antes de despedirnos, rápido, porque las chicas, otra vez, ¿no? Las chicas nuestras están el fútbol femenino del Satsai. Salimos campeones del torneo de verano. Bien, vamos. Y convoca River, Racing
y Banfield. O sea, un torneito que estaban los 3 grandes, ¿no? Así que no podemos decir que no darle valor a ese torneo que ganamos. Así extraordinario. Que, bueno. Un aplauso para el fútbol femenino del Social Atlético Televisión. Gracias, Horacio. Ahí estamos. El 15 empieza el torneo, así que... ¿El 15? El 15, ahí vamos a estar. Con esa fecha, entonces, nos vamos. Nos encontramos la semana que viene. Chau. El fútbol de la tele vivió un fin de semana histórico en el 12 de agosto. El equipo de Nico Basualdo en la Copa de Verano sabía que si ganaba, eran campeonas. Y Zoraida Leguizamón, desde el punto del penal, abría el camino a la ilusión. Ante River, siempre rival complicado, tuvo sus situaciones. El conjunto millonario respondió la arquera, respondió la defensa y cuando tuvo posibilidad de capitalizar al arco rival, no perdonó como en esta, con More Chachagua pisando el área, convirtiendo, estirando la ventaja y ante su gente y con las suyas festejando lo que era hasta ese momento acariciar la copa que se iba a cristalizar con este gran gol. Otra vez Zoraida Leguizamón con algo de complicidad de la arquera. Fue victoria de la tele 3-0 en esta Copa de Verano. Entrega el presidente de la tele del Social Atlético de Televisión, Horacio Arrecegor. Festejos con Nico Basualdo, con las jugadoras. De cara al comienzo del torneo, arriba la copa, la foto para la historia. Sí, salud, campeonas.